es el eje temático 2, que es el medio ambiente, que era otro de los, ¿cómo es? De los determinantes de salud, ¿se acuerdan? Que el más importante era el estilo de vida, ya lo vimos. Ahora vamos a ir con el medio ambiente, que era el que le seguían importancia, ¿sí? Habíamos visto algo ya de esto y habíamos hablado de que había un medio ambiente natural y un medio ambiente social, ¿no? Entonces, el natural estaba formado por los elementos naturales y artificiales interrelacionados. Dice, ¿qué sería esto? Los naturales sería el ambiente común, como se ve acá en el dibujito, una montaña, una llanura, ¿no? Y los artificiales sería todas las construcciones que el hombre va haciendo en ese ambiente para vivir, para alimentarse, para proveerse de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, las fábricas, las casas, ¿sí? O sea que va modificando el ambiente natural con la acción humana, lo va haciendo artificial, va haciendo cosas artificiales. Incluye los factores físicos como el clima, la geología. Por ejemplo, no es lo mismo la gente que vive en las Malvinas o en Tierra del Fuego que la gente que vive en el litoral, porque tiene otros factores físicos. En un lugar hace un frío extremo y en otro hace calor, por ejemplo, bueno, todas esas cosas. La flora, la fauna, el agua, ¿sí? Y las cosas que va originando el hombre a medida que va interviniendo ese ambiente. Por ejemplo, el smog, la lluvia ácida, el sobrepastoreo que va agotando el suelo, como es el cultivo intensivo, ¿sí? Bueno, de ese vamos a hablar en las próximas clases, ¿sí? Algo ya hablamos cuando hablamos de ese video, ¿se acuerdan? La historia de las cosas, algo ya hablamos. Ahora vamos a dedicarnos a hablar más del ambiente social, que nos dice que está formado por condiciones de vida y trabajo, estudios, ingresos, comunidad, y que todas esas cosas influyen. También están los factores socioeconómicos, la urbanización y los conflictos que se puedan generar, los conflictos sociales, ¿no? Un conflicto en el trabajo, conflicto de clase, ¿sí? Todo eso forman el ambiente social, ¿sí? ¿Paso esta? ¿Paso, chicos, esta? No, profe, un segundito. También si querés pasarla así. Nos va mostrando que dentro de los ambientes, el ambiente más chico sería la familia, ¿no? Cómo se relaciona uno con su familia. Puede ser un sostén o puede ser la relación con la familia conflictiva, ¿no? Después con la comunidad, eso a medida que va avanzando en la edad. Por ejemplo, el primer contacto de un chico con la comunidad es cuando va al jardín, ¿sí? Es cómo se relaciona con la comunidad. Después, bueno, con el contexto, dependiendo del barrio donde viva, también las diferentes culturas, ¿no? Por diferentes etnias. Por ejemplo, puede ser una persona europea que tenga otras costumbres que la que tiene un argentino, que la que tiene un inmigrante de la zona del altiplano. ¿Sí? Son todas esas cosas que se van atravesando y van influyendo en la salud de las personas, ¿sí? Bueno, hay alguien, un médico, que se llamaba Horwitz, que en los años 60 postuló una teoría y relacionó el medio ambiente que rodea a las personas con el estado de salud o enfermedad, o con el proceso salud-enfermedad-curación. Como es un ciclo, él le llamó ciclo económico de la enfermedad. Como la economía atravesaba la salud y originaba enfermedad. Como es un ciclo, lo podemos comenzar donde nosotros queramos, ¿no? En la estación que queramos. Vamos a empezar por acá. Nos habla de los salarios de las personas y dice que cuando los salarios son muy bajos o son suficientes solo para subsistir, ¿qué va a pasar? Que las personas van a empezar a tener una nutrición deficiente, porque lo que ganan va a alcanzar solamente para comprar las cosas más básicas, ¿no? Vieron, por ejemplo, lo que habíamos hablado de la harina que era fortificada, la leche,
¿sí? Entonces, si esta persona tiene salarios bajos, no se va a poder nutrir bien, su educación no va a ser de tanta calidad como si, como si ganase bien, por ejemplo, se hacen comedores en las escuelas para que los chicos puedan tener la cuota indispensable de alimentación, ¿sí? Entonces, ahí ya está influyendo en la educación, ¿sí? Y la vivienda va a ser insalubre. Esto todo lo trae los salarios insuficientes que gana una persona. Todas estas cosas, la nutrición deficiente, la educación insuficiente y la vivienda insalubre, lo predisponen a tener enfermedad, ¿sí? Si la persona está enferma, lo que va a suceder es que su energía va a ser baja, ¿cierto? Ustedes vieron cuando ustedes están enfermos, es como que no tienen ganas de nada, ¿sí? Y si va a ser baja, la producción de esa persona va a ser baja. Si la producción es baja, no van a poder pagarle salarios. Y entonces se repite el ciclo. ¿Vieron esto que dice la energía humana? Baja, baja de calidad, ¿sí? Un ejemplo de cómo el entorno hace que una persona baje su rendimiento. Hace muchos años empezó a postularse la teoría de que, por ejemplo, los centroamericanos que trabajaban en las plantaciones eran vagos, decían, ¿sí? Eso era lo que decían los dueños de las plantaciones. Entonces se empieza a investigar, porque estaban siempre cansados, decía. Y hay una enfermedad que ustedes, si quieren, después es interesantísimo. Googleenla. Se llama la enfermedad de la pereza, ¿sí? Pero estas personas, en realidad, ¿eran vagas? ¿Qué les No, parece a ustedes? Pues estaban siempre cansados. no. Cuando se empieza a investigar, lo que se descubre es que ellos en las plantaciones trabajaban descalzos, que había un parásito en el piso que entraba por la planta de los pies. Esa enfermedad se llamaba la esquistomiasis y hacía que estén continuamente cansados. Entonces, el estar descalzos trabajando les producía esa enfermedad que hacía que estén cansados. Entonces se dan cuenta cómo la condición de vida va atravesando la economía, va atravesando todo, ¿sí? Y va atravesando también el ciclo de salud-enfermedad, ¿sí? Entonces esta gente no era vaga. Googleenla si les interesa. Se llama la enfermedad de la pobreza. La enfermedad de la pereza, perdón. Esto hasta en Brasil, hasta en los que eran recolectores de banana, venían los grandes hacendados y decían que era una gente vaga porque estaba siempre cansada. Y no, tenía esta enfermedad que le había entrado por la planta de los pies porque estaban descalzos en la plantación. Después de ahí se hace que les repartían a todos las alpargatas estas, ¿no? Las alpargatas para que no estén, pero era porque eran buenos y no quería que estén enfermos. ¿Ustedes qué les parece? Para que siga trabajando. Claro, para que produzcan más era. Se dan cuenta que la enfermedad y la producción estaban de la mano, ¿eh? Querían que trabajen más. Bueno, no, Lo vamos único a... que querían era facturar, ¿o no? Claro, claro. Entonces, bueno, después aparte, en el ciclo entra, dice que la enfermedad hace que haya que hacer intervenciones cuantiosas en atención médica. Entonces la enfermedad influye en la economía también. Por ejemplo, sale más barato prevenir, por ejemplo, hacer prevención para la diabetes, que tratar un diabético, porque después hay que amputarlo, hay que pagar la insulina, que es carísima, o sea, la prevención es más barata que el tratamiento, ¿sí? Después dice que, ¿qué hacen? Las naciones, ustedes ven, por ejemplo, Estados Unidos no hace inversión en salud, ¿no? Dice inversión reducida en salud, más enfermedad y menos producción. O sea que está todo relacionado, ¿se entiende? Entonces dice, este círculo de Horwitz explica cómo el proceso de salud-enfermedad está atravesado por el contexto en que las personas viven.
O sea, que el contexto en que la persona vive va a determinar el grado de salud que tiene, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Paso? Una pregunta. Sí. La ley esa, viste, que te regula el salario, la que te dice que tenés que tener un mínimo salario, no te llega a alcanzar para comprar los alimentos para esto, ¿o sí? Y, viste, es lo mínimo. Comprar Porque lo tal vez, viste, tal vez con lo mínimo, y vos no llegás a pagar, viste, no te pagar los impuestos de luz, gas, etcétera, ni alquiler, tal vez, viste, te llega para comprar esos alimentos, pero después tal vez no te llega para darte la ropa o algo de eso, Claro, ¿no? también están los imprevistos que surjan, que se te rompa algo. Entonces ya eso tenés que sacar de lo mínimo para pagarlo. Sí. ¿Entendés? Se te rompió, qué sé yo, se te rompieron las canillas. Uy, bueno, ya me tengo que estirar y tengo que pagar eso. ¿Sí? Tal vez decís, bueno, este mes lo como bien, pero arreglo la carilla. ¿A eso te Claro, referís? y es lo que termina pasando. Es lo que termina pasando. Bueno, La gente de bajos ahora, recursos, ¿no? ¿cómo? No, se salió cortado. La gente, eso le pasa a la gente, viste, que tiene bajos recursos o no llegan a pagarle bien. Y sí, o que no tiene trabajo directamente. Sí. ¿Sí? Hay muchas variantes. Bueno, acá, esto está en la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones que hace, o sea, para que la gente conserve la salud, hace recomendaciones sobre cómo debería ser el medio ambiente en que vive, cómo debería ser su vivienda, por ejemplo. Y una de las recomendaciones que da, y dice que es firme, es que se deben elaborar estrategias para reducir el hacinamiento en los hogares. ¿Sí? O sea, que señala el hacinamiento como como un determinante de la salud, ¿no? El hacinamiento como influencia en el medio ambiente y es un determinante de la salud. Bueno, Profe, ¿puedo nombrar algo? sí, perdón, no te escuché. ¿Se escucha ahí? ¿Puedo nombrar algo? Sí, Que ahora por el tema del coronavirus están nombrando que justamente es una de los lugares más vulnerables son las villas por el hacinamiento. Están habiendo cada vez más casos. Eh, exactamente. Entonces, ven cómo el Estado, el medio ambiente, la vivienda, la urbanización afecta en la salud. Ejemplo más evidente que este ahora no hay, ¿sí? Hay gente que tiene que salir porque si no sale ese día a hacer algo, no come ahí en la villa, porque no tiene trabajo. Eh, Hay gente que sale porque está, o sea, que se contagia porque está hacinadísima. ¿Sí? ¿Ustedes vieron cuando pasan en el noticiero cómo son las calles? ¿Sí? Entonces, ejemplo más claro que ese que relaciona la enfermedad con el medio ambiente, en este momento no podríamos dar, ¿sí? Esta es más, esta es una foto de la Villa 21. Por eso, 21. acá, sí, perdón, 31. sí, la Villa 31, sí, sí. Arre. Eh, en la 21 también está pasando bastante jodido, ¿eh? Bueno, acá, justo como dijo el compañero, iba a entrelazar eso, el tema de la epidemia, de la pandemia, de todo eso, con el estado de salud y la vivienda. Sí, ¿alguien dijo algo? Bueno, acá está haciendo una definición de epidemia. ¿Quién la quiere leer? A ver. ¿Querés la lea, profe? Sí, por favor. Epidemia. Se dice cuando una enfermedad aparece en una comunidad o región, cuando la cantidad de casos es demasiado grande e inesperada para este momento y lugar. Eso, una Ejemplo, epidemia coronavirus. demasiado grande e inesperada para ese momento y lugar. Por ejemplo, podría ser una epidemia de sarampión. Nunca hay casos de sarampión, era casi erradicado y en un lugar empieza a haber un brote epidémico de gran cantidad de casos, bueno, esa es una epidemia, ¿sí? Es inesperado para lo que sucede corrientemente en ese lugar, ¿sí? Eso es una epidemia. Ahora, ¿quién lee la definición de endemia? ¿Querés la bola leer, profe? Bueno, si no la Muy lees, bueno. Dale, dale. Nico. Endemia. Cuando alguna enfermedad se mantiene por mucho tiempo en una población o en una zona geográfica determinada. En ese caso, generalmente la enfermedad se mantiene estable en el tiempo o varía según las estaciones.
Exactamente. Un ejemplo de endemia, de enfermedad endémica, es el dengue en la zona del litoral, ¿sí? Era una enfermedad que se mantenía por mucho tiempo, seguía habiendo casos continuamente, siempre había casos de dengue en esa zona geográfica y variaba con las estaciones. ¿Cuándo había más dengue? A ver, En el verano. Verano. ¿sí? Ahora esto está variando y no es solamente en la zona del litoral, ahora tenemos, No, es endémica acá también. claro, así que bueno, preocupante, ¿no? Es un poco por el cambio climático, un poco por cada cosa. Entonces ven cómo se va entrelazando todo, ¿no? Se va entrelazando la salud y no es solamente la salud, qué sé yo, tomar un remedio, no, la salud tiene que ver con todo, es un proceso que tiene que ver con todo, con la economía, con la vivienda, con todo tiene que ver la salud. Bueno, y una pandemia es lo que vemos ahora, ¿no? Una epidemia que se extiende más allá de las fronteras de un país y atraviesa varios continentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, y la otra es una pregunta retórica en esta diapo, ¿no? Entonces, ¿qué les pregunta? ¿Qué les pregunta acá? ¿Podés volver un segundito a la página anterior, Sí, por estaban favor? anotando las definiciones. A la anterior, porfa. Si podés volver un segundito. Sí, las definiciones. Esas Ahí definiciones está. son importantes. ¿Listo? Ahí saqué Pará, foto. pará, un Sí, segundo, un segundo. ahí le No, la dale. paso el grupo, Lucas. Ahí va, listo. Bueno, ¿paso? Gracias. Sí, sí. Bueno, acá hace una pregunta retórica. Dice, ¿creen que es lo mismo vivir una situación de pandemia en un asentamiento que en un departamento, que en una casa, en un country o en una quinta? ¿Qué les parece? Y no, No. diferente. Que no. Es diferente, ¿no? Es diferente hasta vivirla en un asentamiento, hasta en un departamento es diferente, porque tiene problemática, pero la problemática es diferente, ¿entienden? Por Sí. ejemplo, alguien que tenga, no sé, 3 chicos y está encerrado en un departamento y los chicos ya se caminan por las paredes, entonces tiene otras implicancias que van a ser, por ejemplo, psicológicas para esa gente. Vivir una situación de pandemia en un asentamiento cuando no tienen agua y es vital que se lave la mano para no contagiar, bueno, no hace falta hacer mucha explicación respecto a esto, ¿no? Bueno, después dice, hablando del dengue, en 1995, 275.000 casos. Después, 50 millones de casos, ¿sí? 2 años después, ¿sí? Entonces, todas las cosas que habrán influido para que aumente de esta manera, ¿no? Por eso se insiste con el descacharramiento, con los espejos de agua, con todas esas cosas, ¿no? Entonces todo atraviesa, la enfermedad es atravesada por todo esto, ¿sí? ¿Paso? Acá, ¿cómo es? Si quieren, acá hay más información sobre esto, sobre las epidemias, la pandemia, el dengue, si a alguno le interesa leer. ¿En el link de abajo? En el link de abajo. Sí, eso está, ¿vieron? En el link. Cuando ustedes lo bajan, se les hace la manito, está todo preparado. Como yo no les cuelgo material, en anatomía sí ya les colgué un capítulo de un libro. Oh. Ay, no lloren así, no lloren que no hace. Vamos. No, vamos, anatomía, vamos. Bueno, entonces, acá. Acá hay una cosa que se Miedo le llama tengo a la anatomía. RENAVAP, ¿no? ¿El RENAVAP qué es? Es el Registro Nacional de Barrios Populares. O sea que, no sé si ustedes sabían, pero en la nación, en Argentina, hay un registro de todas las villas de emergencia, vamos a decir, y los asentamientos. Entonces, de toda la cantidad de argentinos que somos, 3,5 millones, 800.000 familias viven en asentamientos. De esas familias que viven en asentamientos, el 93% no tiene agua corriente. ¿Ustedes qué les parece? ¿Eso afecta en la salud? Sí. Claro, Sí. porque ¿cómo será la calidad del agua?
¿Será potable? Pobre. ¿Estará contaminada con ¿cómo es? Con los pozos sépticos, con la red cloacal? ¿Qué enfermedades surgirán de ese contexto, sí? Bueno, nos dice que además el 98% no tiene red cloacal. ¿Se acuerdan que una vez hablábamos de que había pozos, de que el pozo se inunda cuando llueve Sí, cuando mucho, sube el agua, todo salir? eso. Y bueno, ¿qué enfermedades traerá tener contacto con la materia fecal, no es cierto? Muchas. Seguro que no es lo mismo que alguien que no le pasa eso, la salud no va a ser igual. Después dice que el 70,69% no tiene acceso formal a la red de energía eléctrica. Imagínense, si no tiene acceso a la red de energía eléctrica, lo más posible es que tampoco tenga acceso a internet, que tampoco se pueda conectar, como nosotros nos conectamos abiertamente con el resto del mundo, se puede decir, ¿no? El flujo de información es menor, la educación va a ser más acotada, porque no va a tener acceso a tantas cosas, ¿sí? Entonces, eso va a atravesar el nivel de salud, porque hay muchas cosas, muchas informaciones en salud que llegan a través de las redes, ¿sí? Bueno, y después dice que el 98% no accede a la red de gas natural. Que usan garrafas. Claro, los que tienen suerte usan garrafa, ¿sí? Y algunos se calefaccionan con energía eléctrica. Y fíjense esto. O sea, este es un cuadro de la realidad, ahí, te Una pinta un cuadro pregunta. de lo que está pasando, ¿sí? Y miren, si no se calefaccionan con gas, o sea, ¿esta gente con qué se está calefaccionando? Con fuego. Con fuego, Con un hogar, por ejemplo. biomasa, ¿no? Entonces, con esto se calefaccionan el piso de tierra, con esto cocinan, ¿sí? Y están expuestos a todos los diferentes peligros que presupone esta situación. Por ejemplo, esto podría ser también de la calefacción con energía eléctrica, vieron cuando ponen muchas estufas que también puede producir cortocircuitos, incendios. También Sí. se pueden producir incendios por el uso de braseros. Y también pasan muchas otras cosas, ¿sí? Que uno a veces ni se las imagina. Yo podría haber puesto acá, había muchas figuras que mostraban niños, pero me pareció muy feo, me hirió mi sensibilidad, porque yo he visto muchos niños quemados en invierno, ¿sí? Yo Que se trabajé, pone la estufa cerca. miren, en ¿A las eso te cosas que referís? ustedes se puedan imaginar, es tristísimo. Hay gente que cocina así con la olla en el fuego, pero acá a ras del suelo, y los pibes corriendo se queman con el agua de la olla, chicos. Se queman con el agua de la olla. Pibes que corriendo se les caen en el fuego, ¿sí? Imagínense, pobrecito, no saben el sufrimiento. Víctimas de incendio que vienen, ustedes saben que sí, el peligro no es solamente el fuego. Una vez un nene estaba solo y la mamá lo dejó encerrado porque fue a comprar, se incendió la casa, el nene envolvió a la hermanita en una manta y en el baño se quedaron y él se tiró encima. Pero él aspiró todo el monóxido. Después, para extraerle ese monóxido, hubo que llevarlo al hospital Posadas, hay una cosa que se llama cámara hiperbárica, para sacarle, se había quemado, o sea, por afuera no tenía quemadura, pero por adentro tenía toda la vía respiratoria quemada. Un horror las cosas que pasan. O sea que toda la gente no tiene tanta suerte como uno, y como es, y las cosas que pasan, el entorno, el ambiente, hace que la salud se vea seriamente afectada, ¿sí? Bueno, otra vez una señora vino de un incendio y todos decían, parece que está borracha la señora, pero no, era el efecto del monóxido de carbono. La señora había aspirado, entró a sacar a sus hijos y aspiró el monóxido de carbono, ¿sí? Hubo que llevarla a la cámara hiperbárica después. Bueno, entonces, eso es como el entorno afecta en la condición de salud. Otra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud habla sobre protectores en las escaleras, reducir el riesgo de traumatismos. Esta salita, ¿conocen el barrio de Villa Celina?
Sí, ¿Villa de Lina? Villa Celina. sí. Por- ¿No es al por- lado de Villa de Lina? No, Villa Celina. Eso es al lado del Mercado Central. Sí, cerca de Lugano. Claro, cerca del lugar. De Bueno. mi pie. En ese barrio hay varias comunidades, ¿no? Esto para que vean cómo, dependiendo de la comunidad y de la forma de vida, son los problemas que va presentando. Este es el barrio, en Villa Celina, el barrio 27 de noviembre. Este es un barrio de inmigrantes que vienen de Bolivia, de Perú. Entonces las casas que ellos hacen son casas de altura, ¿sí? Son casas de material, mucha casa de material hay. Altas y con una característica. En el centro de salud se había observado que llegaban muchos chicos con traumatismo de cráneo. Entonces se decide con un grupo de profesionales a ir a caminar por las calles del barrio, a ver por qué pasaba esto. ¿Se derrumbaba las estructuras, eso? No, las ventanas no tenían rejas. Y empezaban a hacer, la ventana no tenía reja y el balcón tampoco tenía reja, las barandas no tenía, las escaleras no tenían baranda, y como resultado daba que, bueno, ellos empezaban a hacer la casa y lo último que ponían era eso y a veces había otras necesidades y se dejaban estar. Los chicos caían por los balcones y ustedes saben que cuando un chico hasta los 6 años más o menos es más pesada la cabeza que el resto del cuerpo. Entonces en el aire se da vuelta y siempre lo que pega en el piso es la cabeza. Siempre que se caiga un niño, lo primero que se va a romper es la cabeza, porque se da vuelta rápidamente, es lo más pesado. Entonces, montones de chicos con traumatismo de cráneo. Su forma de urbanización, o sea, determinaba ese tipo de lesiones, vamos a decir, ¿sí? En otra parte de Celina había un barrio chiquito que se llamaba Barrio Urquiza. Este barrio Urquiza era una PEBE, se llama. ¿Qué es una PEBE? PEBE es Plan de Erradicación de Villa de Emergencia, ¿sí? Cuando trajeron a esta gente acá, fue en el tiempo del Mundial 78, cuando querían sacar las villas de capital, ¿sí? ¿Sintieron alguna vez hablar de eso? ¿Sintieron No. hablar de la ciudad oculta? Me suena. No. Sí. La ciudad oculta es en Mataderos, cerca del Mataderos, ¿sí? ¿Saben por qué se llama ciudad oculta? No. ¿O está oculta? No, porque ¿Eso? en el Mundial 78 iban a venir muchos No turistas. la contaban. ¿Cómo? No contaban que estaban esas villas. Bueno, Para que ¿qué los pasaba? extranjeros no sepan de esa pobreza. Para que quede, a ver, ¿cómo es, Nico? Los extranjeros no sepan de esa pobreza o de esos barrios emergentes de Claro, pobreza. exactamente, no querían que vean la villa los turistas. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un paredón altísimo y la ocultaron. Entonces esa se la llamó ciudad oculta, porque quedó oculta detrás de ese paredón que le hicieron. Acá lo que hicieron a esta otra, la erradicaron, la sacaron de capital y los trajeron a unas casitas, ¿viste? A unas casitas que eran de material, pero de construcción precaria, ¿sí? Y los lotes se daban, o sea, los fondos de los lotes se daban, era un lote y otro lote hacia la otra calle, pero no tenían calle entre en vez de ser por manzanas, ¿vieron? Se llama por tiras. Era un lote de un lado, otro lote del otro, y era como un pasillo, ¿sí? Era un pasillo que podía pasar personas, pero era Muy bastante apretadas. ancho, pero no lo suficientemente ancho para que pase un coche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta se llama construcción de barrio en tiras. Una Es forma como de un pH largo, digamos. Claro. Entonces, ¿qué problemas de salud presupondría esto? La gente para dejar la basura tenía que caminar hasta la calle, ¿no? Tenía que caminar una cuadra y dejarla en la calle en unos contenedores. El basurero no pasaba por los pasillos eso, pasaba por la calle ancha. Si el basurero no pasaba un día, o si yo sacaba la basura a la mañana, la basura quedaba todo el día. Acá está el mercado central, acá nomás, acá. Esto es el mercado central. Entonces, esa basura empezaba a juntar cosas, mosca, rata, cucarachas,
Y lo que había en todo este barrio era un número creciente de dermatitis, ¿sí? Era enfermedades y afecciones de la piel y diarreas. Acá en este barrio se veían caídas de altura y acá en este barrio se veían dermatitis y diarreas. Eso es como la forma de urbanización determina las enfermedades que las personas van a sufrir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Qué les parece esto? ¿Lo habían pensado? No, Muy es muy interesante interesante. y muy triste. Y muy Muy triste, la interesante. verdad. Porque, o sea, que la gente viva así en esas condiciones, No está bien. No está bien. Pero vieron que dependiendo del lugar donde vive, de cómo vive, es las diferentes cosas que van teniendo. Por ejemplo, esta gente de acá, esto yo lo vi mucho en Moreno. En Moreno la gente vive más al descampado, ¿no? Pero el problema que tiene es este, que si hay mucha miseria, terminan calentando con esto, con biomasa, ni que hablar de que lo metan adentro, y que cuando estén adentro, entonces están aspirando todo ese humo en los pulmones, Dios mío. Bueno, y el otro problema, que se daba en este lugar, en Villa Celina, era que había muchos talleres clandestinos, ¿sí? Al haber talleres clandestinos, la gente lo traían ilegal. Entonces esta gente no salía a la calle prácticamente. ¿Sí? Comía, vivía, hacía todo ahí. Prevalentemente, de donde venían había tuberculosis. Si alguien tenía tuberculosis, se contagiaban todos por el hacinamiento. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo de cómo la condición laboral va determinando la enfermedad también, ¿sí? Porque hay Profe, condiciones de hacinamiento, TBC y tengo, también. Sí, ¿alguno me preguntaba algo? sí, nunca tengo una la ¿Quería duda. preguntar algo? Tengo una duda porque tenemos un integrante del grupo que no está o no lo encontramos. ¿Quién es? Era Marco, ¿cómo se Lucas llamaba? del Cel. Bueno. Lucas Mauricio del Celo ya. Sagredo. Está re perdido Lucas del Cel, por eso no lo encuentras. Mauricio Mauricio Sagredo. Mauricio, Está desaparecido el colega. En la clase anterior. ¿del 4? Mauricio Claro, Sagredo. del grupo 4, el grupo 4. Bueno, busquen otro que ustedes conozcan y avísenme a quién pusieron en lugar de él. ¿Querés que lo reemplacemos? Sí, sí, porque si no lo encuentran. ¿Y quién Lo que se lo ven, suma? avísenle que tiene que entregar el TP, ¿eh? O ¿Alguien sea, se tiene que profe, sumar? porque no está su número por ningún lado Claro. y recién traté de escribirlo al chat acá de Zoom, pero no puedo. Bueno, no importa, cámbienlo por otro. ¿Cómo? Capaz Ah, ¿me que lo no pasás? ¿Querés elegir vos, profe, o elijo Dale, yo? listo, gracias. No, No, ahí está, ahí elijan está. ustedes. Ahí vi que tiene el número. Apareció, Lucas, apareció. Listo. Luquita, Tiene un acabate icono poco, Luca. de, tiene un emoji de nombre, entonces. Ah, ahí está, listo, gracias. Gracias, gracias. Confírmenme si encontraron. Bueno, chicos, ven como como el ambiente laboral también predispone para la salud o para la enfermedad, ¿no? Profe, me duele la cabeza. Bueno, Te da y mucho después estudio. esto para que lo lean ustedes tranquilos, solos, Sí, sin profe. Sí, duda, sí, es mejor. todo como un repaso de todo lo que dijimos. Y dice que los determinantes sociales y ambientales de la salud y las desigualdades que se dan en salud, ¿no? A causa de estos determinantes, ¿sí? Bueno, esto es Está todo. llamando el col. No tienen Muy buena más. clase, profe. Muy, muy buena clase, la verdad. Me alegro muchísimo. Interesante. Me alegro muchísimo que les guste, ¿sí? Es una forma de